Amigos y amigas, estamos en Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez y usted está en este momento en ICN Una Nueva Señal. Contentos de estar con ustedes en este su programa que hoy y todos los días contará con los protagonistas de las historias, con las personas que nos darán pistas sobre lo que ocurre en nuestra realidad y que seguramente a usted le gustará escuchar porque ellos saben, ellas saben lo que está ocurriendo y nos pueden quitar de la mente nuestras preocupaciones o confirmarlas, que fuera, si ese fuera el caso. Hoy está con nosotros una reconocida socióloga, una reconocida académica, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y analista permanente, preocupada y ocupada en los problemas de la realidad nacional. Está con nosotros Julieta Castellanos. Bienvenida, doctora. Mucho gusto, gracias por la invitación. Es un gusto estar en este programa que está comenzando y que sin duda aportará muchísimo al análisis, a la reflexión, a los puntos de vista del país. Muchas gracias, Julieta. Vamos a decirle Julieta en el plano de la confianza. Julieta Castellanos es una figura permanente en la opinión pública y en los medios de comunicación, no solo por su destacada función como rectora de la universidad, miembro de la Comisión de la Verdad, una destacada miembro de la comunidad docente universitaria, sino también por su agudo análisis y por su mirada, una permanente auscultación de lo que ocurre en el país. Julieta, recientemente nos ha llamado mucho la atención esas piezas que salen de la pluma de Julieta, notas periódicas, cartas dirigidas a la sociedad para explicar desde una perspectiva aguda, desde una perspectiva informada, ciudadanía hondureña, esto es lo que está ocurriendo en Honduras. Así lo ve Julieta Castellanos. ¿Cómo empezó esta idea de empezar a escribir estas notas que parecieran salidas, yo podría incluso decir, del escritorio de Julieta Castellanos? Bueno, yo fui columnista de Diario El Heraldo. Recuerdo. Comencé en el gobierno del doctor Reina. El primer artículo que escribí fue refiriendo al Ministerio Público y al fiscal general, porque siempre las organizaciones que combaten la corrupción y la impunidad son atacadas. El primero fue sobre el Ministerio Público. Sobre el Ministerio Público. Ay, aquí estamos tantos años después en lo mismo. En el mismo problema. El doctor Edmundo Orellana, a quien yo le tengo gran respeto y simpatía, en esos años, primer fiscal general, estaba siendo atacado desde los sectores que estaban investigando. Y bueno, eso me motivó ver cómo gente honrada, que no tenía nada que ocultar, era un adversario a la gestión del Ministerio Público porque simpatizaban con la causa de quienes en aquel momento estaban siendo investigados. Y me puse a pensar, qué difícil que aún las personas que no tienen por qué ser adversarios a una institución que defiende los derechos de la sociedad, se suma a las voces que se oponen a esta lucha. Parece paradójico, ¿no? Parece paradójico, y ahí comencé en una plática entre amigos. Pude sentir aquel rechazo al Ministerio Público y al fiscal Edmundo Orellana precisamente por las causas que estaba investigando. Era una institución nueva en ese momento. Sí, estamos hablando del gobierno del presidente Reina. 94, 95. Sí, comenzó el 94, probablemente, o el 95, no recuerdo exactamente cuándo comencé, pero ya el Ministerio Público empezaba a dar resultados. Ahí comencé y dejé de escribir el año 2008, ¿verdad? Por una situación familiar compleja de enfermedad de mi esposo, ahí dejé. Recordamos, sí. Sí. Y bueno, de ahí vino la rectoría y ahí no hay tiempo. Y ahí no hay tiempo, Okay. Y fue otro escenario. Cuando salí de la rectoría, algunos medios creyeron que yo podía volver a retomar el tema, pero en verdad no quise estar con un día que tenía que estar entregando
La periodicidad del editor. Julieta, ya me va a mandar el artículo. Sí, estoy esperando. Sí, bueno, mi artículo en el Heraldo estaría los días martes y yo lo enviaba el sábado. El sábado. Y andaba con él en la mente toda la semana, organizándolo, estructurándolo, y el sábado era de escribirlo y enviarlo. Con un cafecito al lado. Sí, ese era mi primer trabajo del sábado. Entonces, pero siempre en la universidad, siempre tuve la universidad cuando estaba en la rectoría, en algunos temas sacamos planteamientos precisos, ¿verdad? Sobre temas de país, en varias áreas, específicamente el tema de seguridad, el tema de la gobernabilidad, la institucionalidad. En el IUDPAS igual, cuando estuve ya que salí de rectoría para el instituto de nuevo, igual tuvimos planteamientos muy precisos. En ese momento la remilitarización que ya mirábamos y otros temas más, la edad punible que quisieron reducirla, teníamos opinión y salíamos, ¿no? Que era una larga tradición de la universidad, siempre se espera que la Universidad Nacional Autónoma se pronuncie sobre los temas. Recuerdo alguna vez un pronunciamiento suyo sobre el laicismo, por ejemplo, cuando se dio ese debate de si se celebraba o no una misa en el miércoles de ceniza en la universidad. Tuvimos realmente una conferencia que con ello inauguramos el auditorio Alma Mater, con el agregado cultural de la Embajada de España en Costa Rica, una conferencia exquisita, donde queda muy claramente que el laicismo no es ser ateo, ni es ser antirreligioso, al contrario, es la apertura, pero los espacios para la laicidad donde están ubicados. Entonces, muy buena. Y siendo la universidad pública, pues no debería dársele preeminencia a ninguna religión como lo indica la Constitución. Que está en la Constitución. Exactamente. Que está en la Constitución, eso es lo importante. La universidad es laica, es pública, es autónoma. Es de todos. Y es la que rectora el sistema de educación superior. Entonces, bueno, salida de la universidad, uno comenzando a ver el país, comenzando a ver las complejidades, las elecciones del año 2021. Yo me retiré de la universidad 2021 a mediados. Entonces ahí comencé, no tengo una fecha para escribir, se van acumulando acontecimientos, procesos, y bueno, hay el momento en que se llega, precisamente... Que ya está a punto de hervor. Sí. Y es hora de sacarlo. Es hora de sacarlo. Cuando siento, sobre todo cuando siento desde mi perspectiva, que hay opiniones que no terminan de decir todo, que hay cosas que no han salido por cualquier causa, porque cada quien puede tener lecturas diferentes. Entonces, cuando siento que hay opiniones en diferentes extremos y que de repente uno puede aportar otras miradas, hechos y acontecimientos. En esta fase, y bueno, en esta fase lo que yo creo es, o a lo que me refiero realmente es hablar de los hechos. Trato de no calificarlos, porque siento que estamos en un momento de país de mucha hostilidad, de mucha confrontación, y creo que el aporte de la academia tiene que ser con información, con datos, con hechos. Evidencia. Con evidencia, y que uno pues tiene todo el derecho a interpretarlos y analizarlos y a sacar conclusiones, a sacar deducciones. Y obviamente, pero tratando de no usar adjetivos peyorativos, sino que, bueno, la calificación obviamente es un adjetivo, pero tratando de plantear los hechos y que los hechos sean lo que al final den la evidencia de lo que uno está planteando. Menciono lo de las cartas para que el público no se crea que es que a la doctora Julieta Castellanos se le ocurrió de repente en el transcurso de este gobierno empezar a escribir. Estamos hablando de una persona que tiene décadas escribiendo, opinando sobre la realidad nacional y que piensa no quedarse con esa opinión guardada cuando el país necesita una voz que oriente, una voz que se distancie un poco, que vea desde el balcón los hechos y diga, jóvenes, por favor presten la atención a esto porque puede llevarnos a consecuencias que no deseamos. Me llama mucho la atención una de las últimas cartas, del conflicto a la crisis.
Estamos en este momento en Honduras ya en una crisis que ha llegado a su máximo momento, o estamos en una crisis que se está desarrollando y que todavía no ha llegado a su punto, a su clímax, a su punto máximo. No ha llegado al punto máximo, pero es una crisis en escalada permanente, porque no vemos intención, no vemos las decisiones de las partes en conflicto que actúen para avanzar en una salida. Más bien vemos lo que genera crisis y confrontación, vemos pasos que van en escalada, especialmente del Partido Libre. Uh-huh. Hay que decirlo. Para el caso, Libre comenzó con una crisis interna. Antes de que tomara posesión la presidenta. Antes de que tomara posesión la presidenta, comenzó con una crisis interna y no se detuvo. Esa crisis interna Libre la manejó, de alguna manera logró volver a integrar sus 50 diputados, que aquel 25 de enero habían marcado diferencias aparentemente no por decisión únicamente de ellos, sino que con algún nivel de permisividad de la coordinación del partido. ¿Cree usted que esa jornada del 25, esos días previos a la instalación del Congreso y a la toma de posesión de la presidenta, marcaron el estilo y el signo de gobierno que íbamos a tener? Marcaron un problema en Libre que no se ha resuelto y que probablemente para el próximo año, cuando ya entremos al proceso electoral, al ciclo electoral, va a salir de nuevo. Está ahí latente. Ese problema está latente. Se pudo trabajar el problema, se pudo procesar, se pudo mediatizar por decisiones que tomó el partido, en el sentido especialmente con el grupo que había, digamos, surgido a raíz de la intención de que la presidencia y el Congreso recayera en Jorge Cálix. Es la disidencia, esos como 14, 15 diputados que andan por ahí, que a veces opinan en contra y que uno no sabe si están dentro o no de la línea partidaria. No les quiero llamar disidencia porque no hay una diferencia política entre ellos. Más bien es una actuación por el grupo de interés. Lo que pudimos ver en aquel momento era un rechazo al pacto o a la alianza que habían hecho con el PCH. Y lo que ese no reconocimiento de la alianza, probablemente Libre o el grupo de Jorge Cálix creyó desde antes de la alianza que él podía ser el candidato, y la alianza le vino a quitar esa posibilidad. Entendemos que fue una alianza hecha muy rápidamente, probablemente no consultada con todos, y bueno, la alianza le da el triunfo a Libre, y eso hace que la presidenta pues quiera cumplirlo. Ahí mediaron supuestamente otros intereses, no darle a Jorge Cálix un protagonismo que le podía ayudar para una candidatura el próximo periodo, y otras razones más. Sin embargo, muchos lo vimos como la palabra de la presidenta de cumplir a un partido, aunque su cumplimiento debió ser hasta que fuera candidato, no a nombrarlo, porque no tenía todos los votos para nombrarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso marcó, pero con la forma como lo procesó pudimos ver que Jorge Cálix pudo obtener varias instituciones con las cuales pudo calmar a su grupo de diputados que lo habían acompañado. Es decir, la presidenta encontró la forma de aplacar el fuego, pero no necesariamente de apagarlo. Después de una pausa, volvemos a Cuestión de Enfoques con la doctora Julieta Castellanos, aquí en ICN, una nueva cita.
Revive la nostalgia con los favoritos de siempre y descubre los nuevos ritmos que están en la tendencia con La Playlist, el programa donde la música toma el control, desde los clásicos que marcaron época hasta los éxitos más recientes. Te traemos una sección imperdible de videos musicales. Descubre artistas icónicos y las melodías más pegajosas, todo en un solo lugar, solo por ICN, una nueva señal. Continuamos en Cuestión de Enfoques, hoy con la doctora Julieta Castellanos, hablando sobre temas de realidad nacional, sobre los temas que a usted seguramente le generan inquietudes. Ella publica periódicamente unas cartas que provienen de sus análisis y hablábamos sobre eso en la primera sección del programa. Cuando estas cartas salen es porque están listas, como la que acabamos de ver. Sí, más o menos es un periodo de mes y medio, 2 meses, porque es un cúmulo de acontecimientos que se van dando y que van marcando el rumbo, que van definiendo formas de gobernar, estilos de gestión. La penúltima carta fue 11-12 de octubre. Ayer 15, pues es la última, que ya viene con la coyuntura del cierre del Congreso, de estas prácticas de libre, de cerrar el Congreso cuando no tiene los apoyos. Y obviamente es un estilo de controlar. Tienen la llave, la Junta Directiva, para convocar. No convoco si no tengo los apoyos. Y esto último, pues obviamente coincide con el cierre del periodo de la legislatura, que legalmente es el 31 de octubre. Pero llevaron al límite todo este proceso para no clausuran, pero nombran la comisión la permanente. Siguiendo lo contrario a la práctica. Nosotros estábamos acostumbrados a esas extensiones de sesiones hasta que se agotara el último tema, y aquí fue al revés. La cerramos porque ya no podemos con la presión de ese tema, del tema del fiscal. Claro. Fíjese que en realidad en nuestra lectura, comenzando este año, publicamos
un análisis que la gente le ha llamado cartas, pero en mi perspectiva son documentos de análisis que tuvo que ver con la experiencia de la elección de la Corte Suprema el año 2009. Era para que los hechos no se repitan, porque habiendo sido miembro de la Comisión de la Verdad, pudimos escuchar los testimonios de actores directos, actores protagonistas de aquella crisis, incluyendo el embajador Lawrence. Y vimos cómo esa última semana, previa al 28 de junio, muchos políticos, empresarios, trataron de detener la crisis, de encontrar una salida. Y no fue posible la salida porque obviamente el presidente Zelaya en aquel momento, digamos, tenía compromiso con el sector más radical de la izquierda, con el sector más radical del movimiento popular. Y los testimonios que escuchamos de César Hahn, de Marvin Ponce y de otros más, que ya son públicos obviamente, por eso los cito, fueron de que el presidente el día jueves estaba dispuesto a parar la consulta. Es correcto. Y cuando bajó, que estaba la sala Morazán llena de los miembros del Partido Liberal que estaban apoyando en ese momento, pero más que liberales era la gente del movimiento social que se había unido, lo obligaron prácticamente a decir, y le dijeron, presidente, si no hay consulta va a rodar la sangre, incluyendo la suya. Entonces el presidente, no porque ellos lo hicieran, porque la gente de afuera, la gente que estaba con la expectativa de la consulta se iba a enardecer si paraban la consulta, a eso me refiero. Entonces, viendo el escenario que se venía, escribí esos análisis y se publicaron. Y bueno, no pasó la crisis con la Corte Suprema, claro. Eran 15 cargos por distribuir, pero sí pasó con el fiscal general. Cuando se rumoró, trascendió, se dijo que ya los acuerdos habían sido tomados desde que se eligió la Corte Suprema 2023. Ahí voy a hacerle una pregunta. Entonces, como usted vio que se gestionó bien lo de la Corte, ¿no se miraba venir una crisis con lo del fiscal? Porque se dijo que ya habían llegado los acuerdos, que ya tenían el reparto. Se hablaba de una nueva ley del Ministerio Público. Se estaba hablando de una nueva ley del Ministerio Público, de una reforma constitucional. Se habló en su momento de elevar a rango constitucional el cargo de director de fiscales. Entonces, porque lo nuevo en esta elección son 3 partidos. El tripartismo. Eso es lo nuevo, a diferencia de los otros nombramientos anteriores en el Ministerio Público. Es decir, usted está diciendo que el contexto ha cambiado. Cambió totalmente. Por lo tanto, las reglas de elección y los cargos deberían ajustarse a eso. Y la legislación no recoge el contexto, porque estamos con una legislación del bipartidismo, no de los 3 partidos que tienen la misma lógica del poder. Y en eso hay que establecer la diferencia. Libre no es un partido diferente en su lógica de poder de lo que es el bipartidismo, porque el presidente Zelaya viene de un caudillismo y este país hoy conserva a sus caudillos, obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la legislación del bipartidismo es una camisa de fuerza para la actual sistema de partidos, que son tres partidos. Obviamente, Libre cambia el panorama, porque en el pasado el que ganaba se llevaba la mayoría simple, al menos. Así es. Y el resto se repartía con el que había perdido. Con el que había perdido, que era el Nacional o el Partido Liberal. Pero los perdedores son 2 ahora. Ahora los perdedores son 2. Pero el ganador tampoco tiene poder suficiente para tomar decisiones. Entonces, como no tiene poder suficiente para tomar decisiones, se atrinchera y prefiere no reunirse con la oposición. Y en este caso, como faltaban 2 meses, pudo lidiar esos 2 meses del 31 de octubre pateando la pelota para adelante. Para adelante, ahí viendo, pero sosteniendo. Estaba claro que no iba a haber acuerdo. Estaba claro que no iba a haber acuerdo, y la cosa era cómo va a salir de esto Libre. Pues bueno, salió dejando con el Partido Liberal, con el sector oficialista del Partido Liberal, de acuerdo, llega al límite
al 31 de octubre, al límite, porque el Partido Liberal, el jefe de bancada dijo, no, le hemos dado hasta las 6 de la tarde para que convoque, si no convoca a las 6, viene la autoconvocatoria de la oposición. ¿Y qué es lo que vimos ahí en el Congreso y donde se dio esa gresca? ¿Y qué fue lo que vimos en el Congreso? Claro, llega al límite, la oposición está esperando que si no convoca a las 6, convocan ellos, pero no la salida del Libre no les abren la puerta, y la salida del Libre es, bueno, nombrar la comisión permanente con gente de su partido. Digamos, obviamente esto exhibe mucho al Libre. Yo creo que a nivel de imagen pública, no para la gente del Libre, porque la gente del Libre está contenta. Ellos dicen, qué bueno, qué vivos. Nombramos fiscal. Metieron gol, qué vivos son, ¿verdad? Les metieron gol a los cachurecos, etcétera. Sí, pero en el pasado esa era una cachurecada que se miraba muy mal. Qué interesante, qué interesante. La comisión permanente, solo para orientar al público, la comisión permanente es una figura que siempre ha estado en la Constitución. Los constituyentes la tienen ahí y data de constituciones anteriores. La comisión permanente es ese espacio ejecutivo que subsiste en el periodo de suspensión de sesiones y que se encarga de asuntos urgentes. Desde ver el tema de una salida del presidente y dar permiso a aprobar medidas de urgencia, y tiene la potestad de llamar al Pleno para poder darle mayor peso y ratificar sus decisiones. Sus resoluciones, que no pueden ser decretos, según hemos escuchado a los abogados. Sí. Entonces, lo que se viene es otra vez otro plazo fatal, que es el inicio de la nueva legislatura. Que es el 25. Por eso es que en el documento de ayer de análisis hago ese planteamiento, digamos, libre. ¿Qué va a pasar el 25 de enero? ¿Va a iniciar una legislatura? ¿Va a tener los votos? ¿O cómo va a resolver? Y con eso va a pasar la ciudadanía a Navidad y Año Nuevo, pensando... Con esa incertidumbre. Con esa incertidumbre, pero ahí es donde uno, como analistas que somos, y vemos esto como procesos. En realidad... yo creo que nosotros no sufrimos como sufren los protagonistas, claro. ni los que ellos hacen cálculos. ni los seguidores. Para el caso, hemos visto reacciones que justifican es lo que habría hecho, otros que la celebran y otros que dicen, pero esto es lo que antes llamábamos una cachurecada, ¿verdad? Que fue un concepto, digamos, cincelado por el Partido Nacional, por las formas como tomaba decisiones. Y obviamente lo inventaron los liberales, pues sí, para describir cualquier acción en la que ellos se miraban superados. Claro, era una cosa desaprobada. O sea, el concepto es una desaprobación a una práctica que no es legal, que no es legítima, ni es legal. Entonces, en ese sentido, en mi perspectiva, una persona que he votado por todos los partidos políticos, entonces en ese sentido uno dice, pero esto nosotros lo hemos rechazado, y eso no es del agrado de la gente que está esperando un comportamiento diferente de un partido que gobierna por primera vez y que prometió ser diferente. El agrado de la gente. Aquí vamos a hablar de un tema que nosotros hemos conversado en privado con Julieta, y es Julieta Castellanos, hemos mencionado, es una académica, es una analista, es una persona que se dedica a auscultar lo que pasa en el país. Yo recuerdo hace un par de años un interesante estudio que se desarrolla desde el UDPAS con respecto al nuevo mapa político de Honduras, y que es un mapa, mencionaba Julieta, un mapa en transición. Es decir, las últimas elecciones nos han dado sorpresas. Quizás la más interesante es este tripartidismo, pero también un grupo de personas que fluctúa y que a veces se ubica detrás del PAC, del PSH, pero que en este momento, según encuestas de opinión serias, y vamos a citar para calmar a tirios y troyanos, están las de las empresas privadas, pero también la del ERIC, que también se espera cada año y que genera un problema para las voces progresistas, porque siempre se le ha dado mérito a la encuesta del equipo de reflexión, investigación y comunicación de los jesuitas, de datos a favor o en contra, que nos muestran que en este momento la población, la gran mayoría de la población no sigue a los partidos. Hay una gran
molestia, hay una gran incomodidad de los partidos y se empieza a hablar de la opción independiente y nos empezamos a parecer a otros países del continente, incluso diríamos del mundo, que empieza a considerar los partidos son todos iguales. Un resumen de esos hallazgos y qué piensa la gente, porque cuando la gente no se escucha decir la gente, la pregunta es ¿quién? Sí, en el 2018 esa investigación que usted ha citado y que es sobre cultura política, ningún partido de los tres que ya habían participado en elecciones tiene un voto duro que llegue siquiera al 18%. Cuando nos referimos a tres es liberal, nacional y libre. Nacional y libre, sí. Okay. Sí. El PCH había participado como PAC en el 2013. El 2017 ya es PCH. Se desintegra porque el candidato Narrala se integra a la alianza. A la alianza. Sí, entonces... Y su gente se meten en el PINU, se meten en un montón de partidos. Entonces, los tres partidos. El voto duro del partido liberal es el más bajo. Había perdido mucho voto duro. ¿A nivel presidencial? A nivel presidencial, sí. Sí, porque es lo que se mide. Pues se dice, ¿por qué candidato? ¿Usted votaría por un candidato de otro partido? Dicen, nunca. Votaría por el de mi partido. Claro. ¿Verdad? Hay mucha lealtad. Sí, ese es el voto duro. Así se mide diciéndole, ¿usted votaría por un candidato independiente que representa? No. Ni loco, dice. Por mi partido, ¿verdad? Entonces, que es para presidente, ¿verdad? Entonces, ahí el Partido Nacional, siempre el partido que está en el poder tiene un poco más del voto duro porque mueve prebendas, porque mueve beneficios, que la gente lo enmarcan en unas lealtades muy definidas. Entonces, pero ningún partido superaba el 18%. Creo que el Partido Nacional más alto estaba como en el 16, 17, el Partido Libre bajo el 15, como el 14. Ojo, es 2018. El 2018 las mediciones son a mitad de periodo y la gente es el peor momento para los partidos. Sí. Y luego viene el reencantamiento electoral. Sí, ya habían pasado las elecciones. Nosotros medimos después 2017, 2018. Después de las elecciones, sí. Finalizando 2018 estábamos pasando las encuestas. En este momento hemos visto las encuestas que usted ha mencionado y además hemos visto Borges, hemos visto Latinobarómetro y todos los demás y el voto duro anda igual. O sea, lo que está haciendo Libre, en el estilo de gestión de Libre, le gusta el voto duro, se lo aplauden y Libre se ha cuidado de conservar su público. Mantener contenta a su gente. A su gente y mantener contento o quedar bien con el eje bolivariano. Yo creo que Libre tiene esos dos objetivos. Digamos, decirle al eje bolivariano, nosotros estamos aquí, somos los mismos, no nos movemos. Seguimos siendo hermanos. Seguimos siendo los mismos, ¿verdad? Es más, digamos, a Boric lo han criticado por sus posturas contra Maduro, contra Ortega, etcétera, ¿no? Entonces ellos con Lula no se atreven, ¿verdad? Porque Lula tampoco se ha lanzado contra Maduro, ¿verdad? Pero hay cosas que Lula es más de una izquierda moderada, pragmática, ¿verdad? Pero sí se han ido duro contra los no radicales de izquierda que están gobernando hoy América Latina. Entonces, en ese sentido, digamos, Libre cuida ese público externo que es su encanto. Eso fue lo que, a mi juicio, en mi criterio, es el encanto latinoamericano del 2007-2008 lo que lleva al presidente Zelaya a vincularse con estos grupos. Él no viene de ahí, él viene de las oligarquías de Olancho, ¿verdad? Pero por alguna razón, familiares inclusive, lo que pasó con su padre en los horcones, aquella masacre terrible, yo creo que eso hace que el presidente sienta la necesidad de reivindicar su familia, ¿verdad? Fíjense qué interesante lo que está mencionando la doctora Julieta Castellanos. Complacer a su base y resolver una deuda familiar con la historia. Vamos a volver después de una pausa a Cuestión de Enfoques para continuar hablando sobre este tema, porque Libre complace a su base, complace a su gente, el presidente Zelaya se complace a sí mismo. ¿Y qué pasa con el resto de la población? Volvemos después de una pausa.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Infórmate de la manera más ágil e inteligente. Somos tu conexión con el día a día de lo que sucede a tu alrededor. La digitalidad de la información llega a la pantalla de televisión con ICN Noticias a la 1. Solo por ICN, una nueva señal. Amigos y amigas, continuamos en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva señal. Hoy compartiendo con la doctora Julieta Castellanos, analista académica, una figura de opinión pública reconocida dentro y fuera del país. Julieta, en el segmento anterior hablábamos de acciones del Partido Libertad y Refundación, acciones del expresidente Zelaya, principal asesor y figura visible en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, desarrollando acciones para consolidar su base. ¿Qué pasa con el resto de la población si Libertad de Refundación apenas representa que 500,000, 600,000 voto duro? ¿Qué pasa con el resto de los 10 millones de hondureños? Esa es realmente la incógnita. ¿Cómo Libre está diseñando su estrategia para crecer y para ganar elecciones bajo las normas democráticas, las reglas del juego democráticas? Las actuales. Las actuales, las vigentes, sí, porque es con las que Libre gana en el gobierno anterior con la alianza, ¿no? No escucho mucho de refundar eso todavía, ¿eh? Sí, no, ni creo que hayan reformas electorales, pero la cosa es que este estilo de gestión, si vemos las encuestas que ya hemos citado, incluyendo la de Eric, que son amigos, digamos, seguidores del Partido Libre, cuando vemos las encuestas, ahí es claro que Libre ha perdido un caudal de personas que valoran bien el gobierno, ¿verdad? Digamos, obviamente, Libre gana con el tributo de muchos votos que no son de Libre. Votos anti-Jo. Anti-Jo. Votos anti-Jo, votos de gente decente, que criticó mucho al partido, la gestión, que pudo haber perdonado un poco tal vez la corrupción señalada del Seguro Social y otros más, pero que el manejo de la pandemia vino a
a cuestionar profundamente al partido, porque en la compra de mascarillas, en la compra de los hospitales móviles, fue una barbaridad. Yo creo que este partido estaba tan seguro de la impunidad, o estaba tan seguro de que iba a seguir, que creyó que podía hacer todo, y uno lo miraba el último año y decía, ¿hasta dónde van a llegar? Desparpajo. ¿Hasta dónde van a llegar? Porque no tenían límites. Entonces mucha gente frenó a un partido desbocado totalmente en su gestión del poder, con 12 años que se entendieron esos primeros años difíciles del presidente Lobo, que pagaban con bonos, que a las instituciones nos trasladaban bonos en vez de presupuestos, digamos, líquidos. Todo eso fue muy difícil, el país aislado, pero que superado eso, la corrupción que empieza a sacar, y con la CICIG, que es con quien realmente el país se da cuenta de mucho más de lo que ha pasado, pues obviamente vota por Libre, porque no se miraba en el Partido Liberal una opción. Se refiere a la Maxi. Sí, la Maxi. Con la Maxi, que es la oferta que da la OEA en vez de la CICIG, que sí, es un tema que sigue ahí, ¿eh? Que sigue ahí, sí. Sí, es que dije sí, pero es que lo repetimos mucho, pero sí, de la Maxi. Fue la Maxi, sí. La Maxi dejó un montón de temas en el tapete que no se logran resolver, y al final, adiós, Maxi. Y luego ver las maniobras legislativas. Cuando la Maxi avanzaba, venían los congresistas y legislaban para protegerse, ¿no? El pacto de impunidad 1, el pacto de impunidad 2, toda esa maniobra repugnante, ¿verdad? Que, digamos, obviamente le tributó mucho voto a Libre. Entonces llegan con un bono de confianza. Y sobre todo le tributa mucho voto después de la alianza, porque hay que recordar que antes de la alianza, antes que se anunciara el 13 de octubre esa alianza, Libre no estaba ganando. Y era muy mínima la diferencia. Eso lo dice Doris Gutiérrez. Yo me atengo a lo que dice Doris cuando un audio se filtra y dice, y está explicándole a su partido por qué hay que aliarse. En una noche, por qué deciden aliarse, porque los datos no les estaba favoreciendo, ¿no? Y yo digo, si les hubiera estado favoreciendo, no se hubieran aliado. Claro. Sí, nadie compite para perder una cuota de poder. Sobre todo porque ya tenían la experiencia de aliarse con el ingeniero Narrala, conociendo su estilo, su estilo personal, pues obviamente no iba a ser una alianza fácil, y se arriesgan porque necesitaban esos votos. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo Libre, con esa pérdida de caudal de confianza que ha tenido, exhibiendo esta gestión del poder que no gusta al voto independiente, al voto crítico, al voto que no tiene partido, al voto que está consciente que la democracia son valores y principios democráticos y no es repartir láminas de zinc, no es repartir bonos, no es eso? Entonces, ¿cómo Libre piensa? Y es un voto necesario para ganar, porque es ese voto el que le dio el triunfo a Libre. Libre no ganó en estas elecciones anteriores en alianza con el voto rural. Hoy Libre está apuntando al voto rural. Libre está haciendo la misma política de andar regalando transferencias. Está llegando al voto rural porque ese voto no lo tiene o no lo ha tenido Libre. Libre gana con el voto del norte, con el voto del centro, con el voto del sur. El voto rural sigue votando por el bipartidismo, pero Libre sabe que con esa gestión que está haciendo, Libre no tiene ese voto del norte, del centro, y está llegando al voto rural. No nos extrañemos si en el 2025 van a decir lo que dijeron en la elección anterior, los que ganamos con el voto rural. Y ahí entonces se estaría cerrando el ciclo de ver a un partido Libre usando los mismos argumentos que el bipartidismo. Anote usted que está escuchando y viendo el programa, anote eso. ¿No sería extraño que en el 2025 volvamos a escuchar esa línea de ganamos con el voto rural, o hemos logrado el éxito con el voto rural, o
no nos acompañó el voto rural. Estamos a poco menos de 2 años de las elecciones, estamos en noviembre, es el último domingo de noviembre. El último domingo de noviembre, estamos ya en el mes, a 2 años. A 2 años de las elecciones. De las elecciones. Y lo que estamos viendo es que si Libre continúa poniendo el acelerador solo en el Congreso para sacarlo a agenda, ¿qué va a pasar? Esa es una de las preguntas que en este momento yo no puedo responderlas, pero sí es un tema que está planteado. Hay varios temas planteados para el 2024. Bueno, el tema de la tercera legislatura. Claro, que hay que franquear enero, minoría lograr una nueva junta directiva. Una nueva junta directiva. La ratificación de los cargos. Aquí va a ser clave el Partido Liberal. El Partido Liberal que continúe el desgaste del partido, porque el partido, pese a que hace esfuerzos, algunos diputados en el Congreso por no verse pegado a lo arbitrario, porque tan pegado estuvo lo arbitrario en el gobierno anterior como está permitiendo que lo arbitrario continúe. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el nuevo partido continúa manteniendo los espacios de la arbitrariedad y de la impunidad. O sea, y eso realmente, si el Partido Libre lo hace aliado con el Partido Liberal, va a perder. El Partido Liberal no termina y probablemente continúe perdiendo candidatos a diputados. Aún teniendo esas 90 alcaldías poderosas que son un contraste interesante en el Partido Liberal, un partido que a nivel de diputados se sigue desgastando, pero que a nivel local está fuerte, pero dependiendo de muchos caudillos. Pero es porque el Partido Liberal en su dirigencia central no corresponde a esos principios que la gente espera que tenga. El Partido Liberal siempre tuvo un voto duro más grande, pero igual, siempre la sociedad civil, los independientes fueron muy indulgentes con los liberales. Fíjese que los liberales no pagaron la factura de haber sido en sus 2 primeros gobiernos cuando hubo más desaparecidos. ¿Quién le recuerda eso a los liberales? Casi nadie lo recuerda. No. Casi nadie lo recuerda. Ni el intento, ni el problema que tuvieron en tiempos de Suazo Córdoba, un presidente de la Corte preso, el intento de romper el orden constitucional, no les pasa factura. Un presidente de la orden preso, un presidente de la Corte Suprema preso por orden del presidente. Es correcto. No fue un tribunal el que ordenó que capturaran al presidente de la Corte, dos presidentes de la Corte en su momento. Estamos hablando del abogado Ramón Valladares, sí, para quienes no conocen la historia. Sí. 1984 creo que fue. 84, 85. Sí, porque es más, para que llegaran para que se resolviera la crisis en el Partido Liberal, tuvieron que llevar a Suazo Córdoba, Estados Unidos, dicen que enfermo, a un hospital para que sacarlo del escenario. Y cantarse las claras. Y aquí se pusieron de acuerdo sin él, ¿no? Entonces, pero fíjese que la sociedad civil, los organismos de derechos humanos no le pasan la factura, no le pasamos la factura en su momento, cuando el partido, en un gobierno liberal, se da el mayor número de desaparecidos. Con el presidente Callejas todavía hay desaparecidos, pero fue un número mucho menor. Creo que ni el 10% del total de los 183 desaparecidos que registró el comisionado de Derechos Humanos en su momento con su libro sobre los hechos hablan por sí mismos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ha habido una indulgencia con el Partido Liberal. El elector independiente solo le daba una oportunidad de ganar, y eso cuando había un desgaste en los liberales después de 2 gobiernos, ¿no? Eso cambia con la fractura del Partido Liberal el 2009, donde el Partido Nacional tuvo la gran oportunidad de decir, bueno, 3 periodos, imagínense 12 años, y los resultados después de 12 años son de un partido muy debilitado en vez de fortalecido. Vamos a hablar sobre eso después de la pausa, y le voy a hacer, en este momento voy a dejar formuladas 2 preguntas porque ya la doctora Julieta Castellanos
rememoró el 2009. Le voy a hacer dos preguntas y yo quiero que usted esté atento para la última parte de este programa. ¿Hay o no riesgos de un nuevo golpe de Estado? Y dos, ¿tendremos elecciones en el 2025? Ya volvemos a Cuestión de Enfoques acá por ICN, una nueva señal. Revive la nostalgia con los favoritos de siempre y descubre los nuevos ritmos que están en la tendencia con La Playlist, el programa donde la música toma el control, desde los clásicos que marcaron época hasta los éxitos más recientes. Te traemos una sección imperdible de videos musicales. Descubre artistas icónicos y las melodías más pegajosas, todo en un solo lugar, solo por ICN, una nueva señal. Amigos y amigas, seguimos en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Cáliz Martínez, acá por ICN, una nueva señal. Hoy con la doctora Julieta Castellanos. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de cómo el desgaste partidario del Partido Liberal a la larga y una serie de conflictividades internas llevaron a este partido a implosionar y finalmente ocurrió el golpe de Estado. Nosotros sabemos que el golpe de Estado 2009 le cambió la cara al sistema político hondureño. Y Julieta, una pregunta. Ese cambio de cara del 2009, el golpe de Estado, usted estuvo en la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. Yo recuerdo una de las recomendaciones más interesantes de este informe después de los hallazgos. Creo que un ejercicio inédito en la historia de Honduras, una Comisión de la Verdad de este tipo. Yo recuerdo que la idea era que los hechos no se volvieran a repetir. O sea, esa es básicamente la línea principal del mensaje. Deberíamos de hacer esto para que esto no ocurra. Y volvemos a ver que un conflicto de poderes no se resuelve bien. Volvemos a ver que una conflictividad interna dentro del Partido Libertad y Refundación generó una crisis de gobernabilidad al mero inicio del gobierno de la presidenta Castro. Y ahora tenemos una situación en la que un grupo de diputados, arriba de 65, 66 de la mayoría, quieren sesionar de manera ordinaria, mientras un grupo pequeño de la Junta Directiva instala una comisión permanente y no hay quien resuelva el problema.
Sí. ¿Sigue pendiente cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad? Sigue pendiente porque la comisión lo que destaca y lo que encuentra es que no existe en la legislación hondureña la forma como detener a un presidente que no está cumpliendo con la ley y que cree que está por encima de la ley. No hay institución que pueda frenar eso. Y una de las cuestiones que se planteaba era que la Constitución debe de contener de forma muy clara los mecanismos que tiene la ley de Honduras para poder poner los frenos al poder cuando se exceden el poder. Para el caso, en el 2009, desde mi perspectiva, todo quedó impune. Quedó impune un presidente que estaba contra todo el Estado, y que debió haber sido frenado, no como lo hicieron, sacándolo del país de forma violenta, sino que llevándolo a un juicio político. Luciría que en esta oportunidad como que se están evitando cometer los mismos errores y controlar las instituciones para que esto no ocurra otra vez. Pero también quedó impune un Congreso Nacional que acepta una renuncia. ¿De dudosa procedencia? Sí, porque el estudio caligráfico habla de que no es la firma del presidente. No calza, sí. Entonces, en esa perspectiva, queda impune lo actuado por el Congreso, que fue una actuación igual de vergonzosa, ¿verdad? Por otro lado, toda la institucionalidad caída, y esa institucionalidad sigue caída, sigue débil, a tal grado que hoy tenemos una sala constitucional que no opina. Tenemos un Congreso que no ha nombrado un magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, y que el tribunal es una figura que está ahí pero que no existe en la realidad, porque no puede tomar ningún caso tratado por el Pleno, y nadie obliga a un Congreso que no está cumpliendo a que cumpla. Entonces, los hondureños no tenemos un Estado que en realidad sea capaz de funcionar con un sistema de contrapesos, que cuando un poder del Estado se excede, y en este caso es el Congreso Nacional, que está actuando de una, voy a decir, dudosa legalidad. ¿Podría llevar esto a una ruptura del orden? Porque quien debe decirlo es la Sala Constitucional, no Julieta. Pero todo lo que opinan, y yo me quedo con la opinión de la CID, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con la opinión de la ex vocera de la MASIC, que están actuando al margen de la Constitución, que lo que están decidiendo no es basados en la Constitución. ¿Quién le pone freno a un Congreso que está actuando de esta forma? Porque en aquel momento era el presidente del Ejecutivo, en este momento es el presidente del Congreso. La duda es si la oposición va a ser capaz de frenar, y si es capaz de frenar a esta junta directiva, ¿cómo lo va a hacer? Yo en realidad, con sus dos preguntas, yo no miro y no he visto el golpe que ha visto Libre y que siempre sale con la conspiración, cada rato, ¿no? Y lo sale con la conspiración. Golpe blando, que ha parado golpe de golpes. En todo caso, quien está debilitando al Congreso Nacional, y así lo planteo en mi análisis que salió ayer, quien lo debilita es Libre. Son los diputados de Libre quien está debilitando y está golpeando más la credibilidad del Congreso Nacional. No es la oposición, son los 50 diputados y es la junta directiva. Que se niegan a aceptar esa realidad de mayoría, minoría y negociación. Que se niegan a aceptar los resultados electorales, que no tienen los votos para tomar decisiones, y que entonces han trasladado decisiones que deben ser del Pleno a 9 diputados. Y eso, por mucho que traten de justificarle los seguidores, los amigos de Libre, eso en realidad no pasa la prueba de la credibilidad, no pasa la prueba de la legitimidad, no pasa la prueba de la legalidad,
porque hay mucha maniobra de por medio, hay mucha práctica incorrecta, falta de ética, justificativa, que al final pierden credibilidad, inclusive los que integran la comisión y que tenían credibilidad, algunos que votamos por esos diputados porque son de Francisco Morazán. Bueno, en una presente elección yo creo que mucha gente ya no votaría por ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema del golpe, yo no la miro porque el Libre tiene el control de las instituciones. ¿Quién le va a dar el golpe? Si tiene el Ministerio de Defensa, que lo dirige un sobrino de la pareja presidencial, y sería la institución que en teoría serían los que actuarían. Tiene la Corte Suprema de Justicia, que no va a emitir una orden de captura contra un funcionario de Libre que está siendo afín a la propuesta, digamos, de Libre. Tiene el Ministerio Público, que no abriría una investigación sobre un funcionario que violente la Constitución. Entonces, ¿quién va a actuar? Yo no miro el golpe que está habiendo y no tampoco quiero que eso pase. Yo desearía, como muchos hondureños, que las instituciones sean tan fuertes, tan independientes y dirigidas por profesionales que sean capaces de decirle a quien sea, a un alto funcionario, a un jefe de poder del Estado, a quien presida un poder del Estado, usted no puede hacer eso, como lo vemos en otros países, como lo vemos en Costa Rica, como lo vemos en otros países, ¿no? O sea, va a concluir el mandato y vamos a elecciones. Y vamos, digamos, en realidad, sí, o sea, va a cumplir el mandato. Si hay elecciones, yo deseo que hayan elecciones, pero yo no puedo decir en este momento si eso está en la idea de Libre. No puedo creerlo. Lo que yo siento, igual yo lo planteo en mi análisis de ayer, es que la agenda y el proyecto político de Libre no se construye en un régimen democrático. Porque Libre, para construir su proyecto democrático, no tiene los votos, no tiene la gente para hacerlo. Entonces, por eso estamos viendo esa deriva de atrincherarse en el Congreso. Si eso lo está haciendo en este momento, digamos que Libre mantenga sus 50 diputados, llegue a un poco más, pero en un momento va a necesitar las mayorías calificadas, difícilmente las va a obtener, a menos que pasen otras cosas que alguna gente dice que pueden pasar, como digamos someter a diputados de la oposición que tengan juicios pendientes, que tengan investigaciones en curso y que sientan amenazados y que empiecen. Ya esos son escenarios que no quiero entrar a esa fase, pero si Libre en términos horizontales, normales, mantiene sus 50 votos, logra algunos votos liberales o conserva los que ya tiene, no llega a los 65 todavía, probablemente sí, para ir saliendo. Ahí habría que ver qué otros elementos de contexto se dan para que tengamos elecciones el año 2025. Miren con qué tema cerramos el programa. Nosotros desde ayer hemos colocado la carta de la doctora Julieta Castellanos en nuestras redes, en las redes de ICN.digital. Usted las puede consultar en nuestros sitios. Hoy hemos conversado con la autora, con la doctora Julieta Castellanos. Muchas gracias, Julieta, que no sea la última vez. Gracias por acompañarnos en Cuestión de Foco. A la orden y muchos éxitos. Bueno. Esperando que sea un espacio que contribuya mucho, y no dudamos que así va a ser, en el análisis y el conocimiento. Yo creo que el conocimiento es importante. Bueno, muchas gracias a Julieta, muchas gracias a ustedes que nos han regalado su atención y su paciencia hoy en Cuestión de Enfoques. Recuerde, en punto de las 12, soy Miguel Cáliz Martínez, siempre por ICN, una nueva señal.